Nadie lo imaginaba, pero el hombre que con una sonrisa derribaba defensas y hacía del fútbol un espectáculo mágico terminó siendo protagonista de uno de los escándalos más insólitos en la historia del deporte. Ronaldinho, aquel genio brasileño que convirtió al balón en una extensión de su cuerpo, pasó de ser el símbolo de la alegría en el campo a una figura envuelta en controversias que sorprendieron al mundo entero. ¿Cómo fue posible que el ídolo de millones, el mismo que levantó Champions y balones de oro, acabara detenido en una cárcel paraguaya por usar un pasaporte falso? Detrás de su talento ilimitado y su encanto natural, siempre hubo una sombra que crecía en silencio. Las noches interminables de fiesta, el alcohol, las malas compañías y la falta de disciplina fueron, poco a poco, derribando al hombre que alguna vez reinó en el Camp Nou como un dios. Cada regate espectacular ocultaba una vida privada marcada por excesos y decisiones imprudentes que, tarde o temprano, pasarían factura. La caída no fue inmediata, sino un proceso lento y doloroso. Ronaldinho parecía vivir en un mundo donde el fútbol era diversión y no responsabilidad. Y aunque sus jugadas aún arrancaban aplausos, su rendimiento empezó a decaer. Los entrenadores lo notaban, la prensa lo señalaba y los rumores de una vida descontrolada se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Pero lo que nadie esperaba era que, años después de dejar el fútbol profesional, su nombre volvería a los titulares no por sus logros, sino por un escándalo que parecía sacado de una película de ficción. En 2020, el mundo entero se enteró de que el hombre que una vez hizo soñar a millones ahora enfrentaba la vergüenza de estar tras las rejas en Paraguay. Ronaldinho Gaúcho, nacido como Ronaldo de Assis Moreira en Porto Alegre en 1980, fue mucho más que un futbolista, era un artista del balón, un revolucionario del juego y un ícono cultural. Su estilo irreverente, sus regates imposibles y su sonrisa contagiosa lo convirtieron en un símbolo de alegría y creatividad en un mundo del fútbol que a veces parecía demasiado rígido. Desde sus inicios en el gremio, hasta su consagración en el Paris Saint-Germain y, finalmente, su coronación en el FC Barcelona, Ronaldinho marcó una era en la que el fútbol volvió a ser puro espectáculo. Durante la primera década de los 2000, su nombre brillaba en lo más alto. Ganó un Balón de Oro, una Champions League y lideró a Brasil en el Mundial 2002. Pero más allá de los títulos, lo que cautivaba era su forma de jugar, parecía no sentir la presión, su fútbol era pura improvisación, como si estuviera bailando samba en cada jugada. La imagen de Ronaldinho levantando al público con un simple pase o una bicicleta quedará grabada para siempre en la historia del deporte. Sin embargo, la fama y el éxito trajeron consigo un lado oscuro. A medida que su carrera avanzaba, comenzaron a circular historias sobre sus noches de fiesta, su falta de compromiso con los entrenamientos y un estilo de vida que contrastaba con la disciplina de otros futbolistas de élite. Mientras algunos de sus compañeros perfeccionaban su físico y su resistencia, Ronaldinho parecía confiar únicamente en su talento natural, algo que con el tiempo no sería suficiente para mantenerse en la cima. Al llegar al AC Milan, la curva descendente de su carrera ya era evidente. Aunque seguía mostrando destellos de magia, su físico y su energía no eran los mismos. La prensa empezó a criticar su falta de profesionalismo, y los rumores de que prefería la vida nocturna a los entrenamientos se multiplicaban. Poco a poco, el jugador que fue capaz de eclipsar a todo un estadio se apagaba fuera de la cancha. El paso de Ronaldinho por clubes de menor nivel en Brasil y México fue una señal clara de que el ídolo estaba en declive. Aún así, el cariño del público se mantenía intacto. La gente lo amaba por lo que había sido, por los recuerdos imborrables que dejó en cada rincón del planeta. Pero el 2020 llegó con una noticia que sorprendió hasta a sus fans más leales. El hombre que había sido la sonrisa del fútbol ahora estaba arrestado en Paraguay por un escándalo que parecía sacado de un guión de cine. El ascenso de Ronaldinho fue meteórico, pero su caída estuvo marcada por una serie de decisiones y excesos que empañaron su legado. Desde niño, el brasileño fue visto como un prodigio, alguien capaz de convertir un partido en una fiesta.
En el Barcelona, su llegada en 2003 coincidió con un cambio de era. Su fútbol mágico no solo devolvió al club la gloria perdida, sino que también enamoró al mundo entero. Su habilidad para crear jugadas imposibles lo convirtió en un ícono global y en el embajador perfecto del juego bonito. Sin embargo, incluso en su mejor momento, los primeros signos de descontrol ya asomaban. Sus entrenadores y compañeros sabían que Ronaldinho era diferente, tanto dentro como fuera del campo. Se hablaba de noches largas en las discotecas de Barcelona, de amistades peligrosas y de una vida que giraba más en torno a la diversión que al sacrificio. Mientras su sonrisa era el rostro del fútbol moderno, su falta de disciplina empezaba a sembrar dudas sobre su futuro. El primer gran golpe llegó después de 2006, año en el que alcanzó la cúspide al ganar la Champions con el Barça. A partir de ahí, las lesiones musculares, la falta de preparación y las fiestas constantes comenzaron a notarse en su rendimiento. El club intentó apoyarlo, pero la exigencia del fútbol europeo no perdona. En 2008, Ronaldinho abandonó el Barcelona, dejando un vacío que ni siquiera sus títulos podían llenar. En el AC Milan, su talento seguía vivo, pero ya no era el mismo jugador que asombraba al mundo. La velocidad de sus regates disminuyó, su físico no era el de antes, y los rumores sobre su vida desordenada se hicieron cada vez más fuertes. No tardaron en llegar imágenes suyas de fiestas interminables en Brasil, lo que alimentaba la idea de que su carrera de élite había terminado demasiado pronto. La etapa final de Ronaldinho como futbolista profesional en clubes como Flamengo, Atlético Mineiro y Querétaro fue una mezcla de nostalgia y decepción. Aún dejaba destellos de su genialidad, pero el hombre que una vez fue considerado el mejor del mundo ahora era un jugador irregular, incapaz de mantenerse en forma. Lo que nadie imaginaba era que su retiro no sería el final de su historia en los medios, sino el inicio de un capítulo oscuro que pondría a prueba su reputación. En 2020, el mundo se paralizó al escuchar la noticia. Ronaldinho y su hermano Roberto de Asís habían sido arrestados en Paraguay por intentar entrar al país con pasaportes falsos. La imagen del genio sonriendo en un estadio fue reemplazada por una fotografía policial en una comisaría de Asunción. La noticia fue un terremoto mediático. Se especulaba sobre los motivos. ¿Por qué alguien tan famoso y reconocido mundialmente necesitaba un documento falso? La prensa no tardó en difundir teorías, algunas que hablaban de deudas, otras de malas compañías que lo habrían manipulado. Durante semanas, Ronaldinho pasó de ser una leyenda del deporte a un preso más en una cárcel paraguaya. Aunque recibió un trato distinto al resto, su vida en prisión fue una humillación pública. Los medios reproducían cada detalle, desde los partidos improvisados que jugaba en la cárcel hasta los testimonios de otros internos que lo veían como una celebridad caída en desgracia. Su imagen sufrió un golpe casi irreparable, y aunque fue liberado tras pagar una cuantiosa fianza, su reputación quedó marcada para siempre. El escándalo del pasaporte fue la culminación de una serie de decisiones erráticas que demostraban que, fuera del campo, Ronaldinho no era el genio que todos admiraban, sino un hombre vulnerable, rodeado de personas que no siempre buscaban su bienestar. Ese episodio en Paraguay se convirtió en el símbolo de su caída definitiva, una mancha en su historia que ni sus títulos ni su legado futbolístico pueden borrar por completo. El escándalo del pasaporte falso no fue simplemente un error burocrático, sino la punta del iceberg de una vida que, fuera del campo, se había vuelto caótica. Cuando Ronaldinho fue detenido en Paraguay en marzo de 2020, el mundo entero quedó incrédulo. Aquella imagen del astro brasileño, esposado y con un semblante serio, contrastaba brutalmente con el recuerdo del hombre que siempre sonreía. Fue un choque emocional para los millones de fanáticos que lo idolatraban y una demostración de que su vida había tomado un rumbo oscuro. Las investigaciones revelaron que Ronaldinho había ingresado al país con documentos falsificados, aparentemente gestionados por un grupo de empresarios con fines dudosos. Las versiones sobre su implicación se cruzaban con rumores de que el exfutbolista estaba siendo utilizado como una pieza de un entramado criminal del cual no era plenamente consciente.
Sin embargo, su nombre quedó irremediablemente vinculado al escándalo. Las imágenes de Ronaldinho en una cárcel de Asunción, jugando al fútbol con otros reclusos, se viralizaron como una paradoja cruel. El hombre que conquistó el mundo con un balón ahora trataba de sobrevivir a la humillación mediática con el mismo juego que lo había llevado a la gloria. La prensa no tuvo piedad. Titulares como de Balón de Oro a recluso o el ídolo que cayó en desgracia llenaron los medios internacionales. Para muchos, este episodio no fue una sorpresa, sino la consecuencia de años de descontrol y malas decisiones. La narrativa de un Ronaldinho indisciplinado y rodeado de malas influencias se reforzó con cada nuevo detalle del caso. Detrás de los muros de la prisión, quienes tuvieron contacto con él describían una mezcla de serenidad y tristeza en su mirada. Algunos compañeros de celda aseguraban que, pese a su situación, seguía mostrando gestos de amabilidad y humildad, organizando partidos improvisados y enseñando trucos de fútbol a los internos. Aún así, el golpe psicológico era evidente. Ronaldinho, que siempre había sido un hombre libre de espíritu, estaba atrapado no solo físicamente, sino también en una red de errores que él mismo había tejido con el tiempo. Su liberación llegó tras el pago de una fianza millonaria y con la condición de permanecer bajo arresto domiciliario en un hotel de lujo. Pero el daño ya estaba hecho. Su imagen pública estaba profundamente erosionada y, aunque muchos de sus fans seguían amándolo, el escándalo lo marcó para siempre como una advertencia de lo efímera que puede ser la gloria. Este capítulo oscuro en la vida de Ronaldinho no solo sacudió al deporte, sino que también mostró un lado desconocido del astro, el hombre que, tras las luces de los estadios, luchaba con sus propios demonios. Ronaldinho es, sin duda, uno de esos nombres que permanecerán para siempre en la historia del fútbol. Su talento innato, su capacidad para hacer del deporte un espectáculo artístico y su carisma incomparable lo convirtieron en un ícono mundial. Sin embargo, su historia también es una advertencia: el talento, por brillante que sea, no puede sostenerse sin disciplina ni equilibrio personal. Desde este canal, no podemos ignorar que Ronaldinho fue un genio único, un hombre que devolvió la magia al fútbol cuando más lo necesitaba, pero tampoco podemos cerrar los ojos ante los escándalos que ensombrecieron su legado. Las fiestas interminables, su indisciplina y, finalmente, el escándalo del pasaporte falso en Paraguay en 2020 mostraron el lado más humano y vulnerable de este ídolo. Para algunos, estos errores lo despojan de su grandeza, para otros, lo hacen aún más real, una figura que no siempre supo manejar el peso de la fama y el dinero. ¿Es justo juzgar a un hombre por sus tropiezos cuando ya ha dado tanto al mundo del deporte? ¿O debemos aprender que incluso los genios necesitan límites para no perderse en su propia luz? Nuestra opinión es que, aunque Ronaldinho no tuvo una vida profesional tan larga y disciplinada como otras leyendas, su impacto cultural y futbolístico es innegable. Aún hoy, los niños en las calles intentan imitar sus regates, sus tiros imposibles y su estilo de juego. Y eso, más allá de los errores, es algo que no se puede borrar. Queremos saber tu opinión. Para ti, ¿el escándalo del pasaporte cambió la imagen que tenías de Ronaldinho? ¿Lo ves como un ídolo caído o como un artista que, pese a sus errores, seguirá siendo inolvidable? Al recordar la carrera de Ronaldinho, es imposible no sentir una mezcla de admiración y melancolía. Aquel joven de sonrisa eterna, que parecía jugar al fútbol como si estuviera en las calles de Porto Alegre, nos enseñó que el deporte también es alegría, creatividad y libertad. Su legado no está solo en los títulos que conquistó o en los goles inolvidables que marcó, sino en la forma en que nos hizo amar el fútbol una vez más. Sin embargo, la vida de Ronaldinho también es un eco de advertencia. Nos recuerda que la fama y el talento no son inmunes al paso del tiempo ni a las malas decisiones. Su arresto en Paraguay en 2020 fue un capítulo amargo, una herida en la imagen de un hombre que parecía intocable. Y aún así, tal vez esa vulnerabilidad es lo que lo hace más humano. Porque incluso los genios tienen sombras y conocerlas no reduce su grandeza, sino que la transforma en una historia más completa y real.
Hoy, al ver sus mejores jugadas, sentimos la nostalgia de una era dorada. Sus gambetas, sus tiros libres y su forma de jugar con una sonrisa nos recuerdan que el fútbol no solo se trata de ganar, sino de disfrutar cada instante. Ronaldinho, con todos sus aciertos y errores, nos dejó algo más grande que cualquier título, el recuerdo imborrable de lo que significa jugar con el corazón. Al final, algunas historias nunca estaban destinadas a ser contadas, pero ahora, tú ya lo sabes.